Óptica y microscopía. El primer tema de la materia de histología, cátedra de histología. Soy el doctor René Botello Pervich. Empezamos con óptica y microscopía porque tenemos que conocer este instrumento, el microscopio óptico. La vivencia que tiene el alumno en las clases presenciales con el microscopio y su laminilla es irreemplazable. Además que el microscopio óptico ha sido el instrumento con el cual se ha logrado la mayor cantidad de desarrollos en la cátedra, en la materia de histología. Indudablemente hay otros microscopios y hay métodos interactivos que pueden ser de gran utilidad, pero jamás reemplazarían la vivencia, el trabajar con la lámina en un microscopio. Indudablemente es el microscopio óptico, o microscopio fotónico, entonces se tiene que conocer. Para saber cómo trabaja o funciona se tiene que tener algunas nociones de óptica. ¿Qué es la óptica? Es una rama de la física que estudia la luz y los fenómenos producidos por esta. ¿Qué es la luz? Una forma de energía radiante que se propaga mediante ondas electromagnéticas. Si vemos las ondas electromagnéticas que conoce el ser humano, tienen diferentes longitudes de onda, es decir, son más grandes o más pequeñas. Y la luz visible es solamente una pequeña fracción de esta. Más con longitud de onda mayor a la luz visible encontramos los rayos infrarrojos y las diferentes ondas de radio, televisión, etc., que tienen longitudes de onda de hasta metros. Mientras que con menor longitud de onda a la luz visible encontramos los rayos ultravioletas, rayos X que sirven para sacar las radiografías, los rayos cósmicos, etc. La luz visible tiene una longitud de onda aproximada entre 0,2 a 0,8 micrómetros y está constituida de acuerdo a la longitud de onda interna que tiene rayos que pueden ser el color, rojo, amarillo, verde, azul, violeta, añil, siendo la longitud de onda mayor la roja, que está próxima a los rayos infrarrojos, y los rayos violeta, que están cerca a los rayos ultravioletas. Algunas especies de animales, como por ejemplo los peces, creo que pueden ver algo de luz ultravioleta, y a otros pueden ver rayos infrarrojos. Se propaga por medio de ondas que son producidas por el desplazamiento de la energía de la materia, fenómenos cíclicos constituidos por crestas y valles. Entre cresta y cresta, o valle y valle, se encuentra la longitud de onda. Entonces, para que sea esta visible, debe tener alrededor de 0,2 a 0,8 de micrómetro. ¿Qué es un micrómetro? La milésima parte de un milímetro. Entonces, si agarramos un milímetro y lo fraccionamos en 1000, la longitud de onda es hasta un poco más pequeña. La amplitud da el brillo. Son fenómenos electromagnéticos, tridimensionales. Ha habido muchas teorías desde Isaac Newton, Planck, Einstein, que son las aceptadas, las actuales, ondas electromagnéticas que viajan en forma rectilínea a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Es una velocidad impresionante. Creo que si pudiésemos curvar y hacer girar un rayo luminoso alrededor de la Tierra, daría entre 5 o 7 vueltas, creo, en un segundo. Entonces es una velocidad impresionante. Si bien consideramos que acá en el planeta, por esta velocidad se propaga en forma rectilínea, de acuerdo a las teorías de Einstein, que lo hicieron famoso y demás, corroborados por el telescopio Hubble, los orificios negros que hay en el espacio atraen con campos gravitacionales hasta curvan la luz, atraen hasta la luz. Dos elementos importantes que usaba nuestro microscopio: espejos y lentes. Para conocer espejos tenemos que hablar algo sobre la reflexión y de los lentes la refracción. Todo lo que estoy describiendo han visto en colegio. Si no, la educación está muy mal, como ya se viene dando hace muchos años, pero esto se ve en el colegio. La reflexión se sucede en los espejos. Hay dos variedades de reflexión:
la especular o regular y la difusa o irregular. En la reflexión los rayos luminosos chocan y cambian de dirección. Ahí el origen de la teoría de Isaac corpuscular de Isaac Newton. Mientras que en la reflexión difusa los rayos luminosos al chocar sobre una superficie irregular cambian de dirección y saltan en diferentes ángulos. ¿Por qué vemos nuestro elemento, nuestro entorno, perdón? ¿Por qué estamos viendo paredes, yo qué sé, libros, ventanas, elementos? Millones de fotones por segundo están llegando, chocan con los diferentes elementos que están a nuestro alrededor y muchos llegan a nuestro sentido de la vista y por eso los vemos. Es por reflexión y es por reflexión difusa. ¿Por qué este elemento es azul? Porque llegan los rayos luminosos y chocan en este elemento azul, se absorben todos menos la longitud de onda del azul, que es la que se refleja. ¿Por qué esto es rojo? Porque se absorben todas las longitudes de onda y solamente se refleja la roja. ¿Por qué es blanco? Porque se reflejan todos los colores, todas las longitudes de onda. ¿Por qué es negro? Porque absorbe todas las longitudes de onda, no se refleja la luz. Los espejos pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, ya saben. En cambio, en la refracción, el haz luminoso atraviesa medios de diferente densidad. Aquí pasó del aire al agua. Al atravesar medios de diferente densidad, sufre desvío en su trayecto. Puede acercarse o alejarse de la normal. Esta es la normal. Esto de acuerdo si el medio es más denso, uno u otro. Aquí vale el ejemplo. Aquí parecería que el lápiz se ha quebrado, se ha roto y es nada más que por fenómenos de refracción. Aquí interviene aire, vidrio y agua. Tres elementos. La refracción, el haz luminoso está sufriendo refracción en diferentes etapas. La refracción es útil porque se da en las lentes negativas o divergentes los rayos se separan, mientras tanto que en las lentes convergentes se juntan. Estas son las más empleadas en el microscopio óptico, aunque estas también las hay. Las lentes positivas o convergentes pueden ser biconvexa, plano convexa, cóncavo convexa. Cóncavo está excavado. Y las divergentes bicóncava, plano cóncava y cóncavo convexa. Esta que es cóncavo convexa, pero esta junta los rayos luminosos y esta separa los rayos luminosos. Además que estas tienen la parte media más ancha y las aristas delgadas. Aquí es a la inversa, la parte central es la más delgada y los extremos o aristas más gruesos. Una lente está formada por la hipotética superposición de dos esferas. Es tridimensional una lente. Entonces el eje de cada esfera es el centro de curvatura. Este es el centro de curvatura de este lado de la lente, del lado opuesto. Este es el centro de curvatura de este lado. Donde se junta el eje principal y el eje vertical está el punto nodal. Entre el punto nodal y el centro de curvatura se encuentra la mitad del foco principal. Todo rayo luminoso que va paralelo al eje principal sufre refracción y pasa por el foco principal del otro lado de la lente. Todo rayo luminoso que pasa por el punto nodal no sufre desvío en su camino. Estos son dos principios que nos van a servir para confeccionar los diferentes casos de formación de imágenes. Como verán, hay una serie de fórmulas que rigen la confección y por dónde van los rayos luminosos. Esa es la óptica geométrica. Los 6 casos de formación de imágenes. El primer caso no está acá, el Sol es el objeto que está en el infinito. En el segundo caso se va aproximando, en el tercero cada vez más hacia la lente, ¿sí? En el tercer caso, por ejemplo, el objeto está en el centro de curvatura. Un rayo luminoso, como hemos dicho, que va paralelo, sufre refracción y pasa al otro lado de la lente.
y otro rayo luminoso que pasa por el centro óptico, pasa por sin sufrir desvío, donde se juntan, se forman la imagen, no es en cualquier lugar. Esto tiene que estar muy bien confeccionado, estas distancias tienen que ser iguales, etc. En el cuarto caso, el objeto ya está entre el centro de curvatura y el foco principal. Un rayo luminoso pasa, sufre desvío, y el rayo que pasa por el centro óptico, donde se juntan, se forma la imagen. Y aquí hay una característica importante. El objeto, la imagen es más grande que el objeto. Entonces, esta nos sirve para ver elementos más pequeños. ¿Por qué el microscopio? ¿Por qué el desarrollo de otros microscopios? Porque la longitud de onda, la violeta o el añil si quieren, menos de eso no podemos ver. Entonces ya nos sirven estos elementos más pequeños, no podíamos verlos. Por eso el desarrollo de otros microscopios hasta llegar al microscopio electrónico y ahora al microscopio de fuerza atómica o efecto túnel. En el quinto caso no se forma imagen porque los rayos luminosos salen paralelos. Y en el sexto caso el objeto se encuentra entre el punto nodal y el foco principal. Los rayos paralelos sufren refracción, pasan por el otro lado de la lente, y el rayo que pasa por el punto óptico no sufre desvío. Los rayos luminosos acá se están separando, no formarían imagen, pero se pueden proyectar hacia atrás y donde se juntan forman una imagen. Este es el sexto caso, que se produce en nuestro microscopio en los oculares. El cuarto caso en el objetivo. La imagen, hay que describir. Si se puede proyectar una pantalla, la naturaleza es de naturaleza real. Si no se puede proyectar, es una imagen virtual. Al igual que la imagen que sale en un espejo. A ver, proyecten la imagen de un espejo, no se puede. La magnitud, más pequeña o más grande, o igual, el tamaño. La dirección, inversa, esta es inversa y en cambio esta es derecha. ¿Y dónde se ubica? Al otro lado de la lente respecto al objeto o en el mismo lado de la lente respecto al objeto. Esas son las características que deberían describirse de la imagen. Y nada más para un poco repasar el sexto caso, que siempre trae problemas, especialmente cuando las clases son presenciales. El objeto se encuentra entre el centro óptico y el foco principal. Un rayo luminoso que pasa paralelo al eje principal, sufre refracción y pasa por el foco principal del otro lado de la lente. Otros rayos luminosos que pasan por el centro óptico no sufren desvío en su camino. No se juntan, entonces la imagen no se forma acá. Pero el ojo humano tiene la capacidad de poder proyectar los rayos luminosos y donde estos se juntan se forma la imagen virtual. Óptica y microscopía, continuamos con el tema. El microscopio óptico, historia, el microscopio simple y microscopio compuesto. Respecto a la historia, se piensa que el que ha desarrollado el microscopio óptico son los hermanos Janssen. Particularmente se menciona más a Zacharias Janssen en el año 1590. Entonces es un instrumento que tiene muchos años, cientos de años de evolución en su desarrollo. El microscopio simple. El microscopio simple, este es el microscopio Zacharias Janssen, y este es el microscopio que él desarrolló, dos lentes en un tubo. El microscopio simple no es nada más que la lupa, que trabaja de acuerdo al sexto caso de formación de imágenes. ¿Se acuerdan? Hemos visto que en las lentes positivas o convergentes, el cuarto y el sexto caso son los que amplían la imagen. En este caso se utiliza el sexto caso. Cuando uno lee un libro con una lupa, vean que la imagen se forma un poquito más atrás y es derecha y de mayor tamaño. Pero la lupa solamente puede tener 15, 20 aumentos y después por su construcción tiene una serie de defectos que se llaman aberraciones, que alteran la forma de lo que uno está viendo. Entonces no se puede ver realmente las cosas tal cuales son. Entonces
para evitar todos estos defectos y para lograr una mayor amplificación. En este caso se llama resolución, poder de resolución, de poder ver más fino. Hemos visto que la longitud de onda visible para el ojo humano está alrededor de ser la onda más pequeña, alrededor de 0.2 micrómetros. Entonces, estructuras más pequeñas ya también no podemos ver con nuestro microscopio compuesto. El microscopio compuesto, entonces, es un sistema de lentes, son varias lentes, que se encuentran en un elemento que tiene dos partes. La parte mecánica, que es todo lo que es de plástico, de metal, y la parte óptica, que es toda aquella que entra en relación al juego de la luz. Esto solamente es académico, no se pueden separar, no podría trabajar una sin la otra. En la parte mecánica, si vamos de abajo hacia arriba, pie o base, columna o columela, el asa o limbo en su porción superior se relaciona con el tubo. El tubo en su parte inferior presenta el revólver porta objetivos, porque porta los objetivos. Y el tubo, que es de 16 centímetros, negro mate, en su porción superior presenta el o los oculares. Los microscopios pueden tener uno o dos oculares, monoocular o biocular. Esta estructura, el asa o limbo, en su porción inferior se relaciona con la platina, superficie negra mate, donde se coloca nuestra muestra de estudio. También como parte mecánica están los soportes de la subplatina. Esta es la platina y esta es la subplatina. En algunos textos indican obviamente como una parte mecánica, porque son nada más que piñones y un sistema de desmultiplicación del movimiento, el sistema de enfoque. Entonces, dos grandes partes, la parte mecánica y la parte óptica en el microscopio compuesto. Muy bien, ya hemos visto esta. Ahí está un microscopio con dos oculares para poder ver, observar, apreciar con los dos ojos. Y esto se puede mover un poco o separar o juntar de acuerdo a la distancia interpupilar que tiene cada persona. ¿Sí? Estos son un microscopio parecido al que tenemos en la cátedra, el asa o limbo, el revólver, la platina. Vean la compleja que es la subplatina. ¿Sí? El sistema de enfoque, el pie o base. En la subplatina, acá vemos como parte mecánica tres elementos: el que soporta al condensador, que está acá, ya vamos a ver, los filtros que tiene esta porción, y el diafragma. Aquí están separados. Si bien esto es parte óptica, pero los elementos que sujetan es parte mecánica. Este es el condensador. Son dos lentes o más lentes que concentran la luz en un punto brillante. Los filtros, la luz puede ser amarillenta, entonces se requiere que la luz sea blanca. Entonces se colocan filtros de diferentes constituyentes, de diferentes materiales, que pretendemos en nuestro caso que la luz sea blanca. Y aquí está el diafragma. Este es el diafragma. Hay diferentes tipos de diafragma. El más usado es este, el de laminillas. Miren, son laminillas superpuestas que con una manija se puede cerrar de tal manera que pase poca luz, o se puede abrir para que entre más luz. El diafragma entonces trabaja pasando la luz hacia los filtros y estos hacia el condensador. Y el condensador, reitero, condensa la luz, junta los rayos luminosos, vamos a retroceder, para que la luz se ubique acá como un punto brillante, atraviesa la muestra y es captada por el sistema óptico, por los objetivos. Aquí hay un prisma que hace que la luz no curva, sino cambia de dirección hacia el ocular. Muy bien.
Entonces estos son los elementos de la subplatina. La platina, superficie negra mate que tiene un orificio por donde atraviesa la luz, ahí se coloca la muestra de trabajo, tienen diferentes elementos para sujetar, voy a mostrarles, y en algunos, como los microscopios de la cátedra, tienen un sistema de vástagos que pueden moverse a voluntad para poder mover suavemente y delicadamente el carro de movimientos, que puede tener algunas escalas, que es para ubicar alguna estructura y tener las coordenadas para poder volver a ubicarla. Entonces esto se denomina el vernier, es la escala. La parte óptica, entonces es todo lo que tiene relación con la luz. Tenemos en este caso nuestra lámpara incluida, aquí hay un espejo y ubíquense, todo esto está en la base, ¿no? El haz luminoso sabe y pasa acá por el diafragma, los filtros, el condensador, y aquí pasa nuestra muestra y es captada por el lente frontal del objetivo, que genera el cuarto caso de formación de imágenes. Proyecta el cuarto caso de formaciones hacia el tubo, y esta imagen que ha formado el cuarto caso es tomada por el ocular como si fuera el objeto del sexto caso, y esta amplía generando la imagen a nivel de la subplatina. Entonces encontramos los objetivos, sistema de lentes. Miren la cantidad de lentes que puede tener cada objetivo, ¿sí? Lentes positivas y hasta lentes negativas. La lente principal es la lente frontal, esta es la que genera la calidad y la magnificación. Las lentes son para corregir las aberraciones o defectos que se producen. Entonces estos son los objetivos. En los objetivos existe una serie de datos, ¿sí? Este es el aumento, que generalmente tiene X o está en mayúsculas, 60 aumentos. Entonces, si viéramos una estructura, por así decir, de 60, aumenta 60 veces. Si es de 1 centímetro, se la podría ver de 60 centímetros. Pero esto va en micrómetros, ¿no? Este es la abertura numérica, es decir, los ángulos máximos que los rayos luminosos pueden atravesar la lente frontal, ¿sí? Aquí nos da la longitud del tubo, el espesor del cubreobjetos, distancia focal, es decir, tiene una serie de datos en la parte externa de los objetivos que nos dan las características para las cuales está producido, construido. Muy bien. Hay dos diferentes variedades de objetivos: lo de inmersión, que es el objetivo generalmente el que necesita aquí una gota de aceite para su uso, o los a seco, en el que no se coloca nada entre la muestra y la lente frontal. Aquí vemos un objetivo, vean, tiene otros datos, ahí está 40 aumentos, 0,65 la abertura numérica, acromático, estas son las características que tiene para evitar o corregir mejor las aberraciones o defectos. Y aquí es 160, es la longitud del tubo para el cual está construido, y 0,17 el cubre objetos. A ver, acá, este es el porta objetos y generalmente tiene 1 milímetro, y encima se tapa con otra lámina de vidrio muy delgada, que es el cubre objetos. Entonces estos microscopios están hechos para usar con un cubre objetos que tenga 0,17 de milímetro. ¿Esto por qué? Porque cuando se enfoca a veces está muy próximo, y si esto es muy grueso, choca. ¿De acuerdo? Ahí están las pinzas de sujeción, el carro de movimientos, el vernier. Los oculares están en la porción superior, han visto del tubo, pueden ser dos, o hay microscopios que tienen solamente uno. Un sistema de lentes, generalmente tienen la lente principal,
La lente ocular propiamente dicha, en la posición superior, vean, este tiene varias, y esta es la lente colectriz o colectora. Esta capta, aquí llega la imagen generada por el objetivo, cuarto caso, y esta lente, la lente proyecta un poco al medio, pero esta imagen es utilizada como objeto del sexto caso, ¿sí? Pero el cuarto caso ya ha invertido la imagen de tal manera que nuestro microscopio a veces cuesta manejar. Uno mueve la muestra a la derecha y la imagen va a la izquierda. Uno mueve hacia adelante y la imagen va a la inversa, porque el cuarto caso ha girado, ha hecho una imagen inversa. Entonces vamos a ver cómo se puede volver a que la imagen sea derecha en algunos microscopios. Muy bien, estos son los oculares, parte óptica. El sistema de enfoque, el tornillo grande es el macrométrico que permite movimientos grandes y el micrométrico casi en micras, movimientos muy pequeños y delicados. Con este se enfoca y con esto se pone hasta que se ve nítido, y con el micrométrico se logra el detalle, más precisión. Esta está parte del carro de movimientos, para mover el carro de movimientos, y también en muchos microscopios el condensador, todo tiene un sistema similar a este que hace que pueda uno descender o ascender. Aquí vemos la lámpara está incluida y aquí está nuestra fuente de luz. Y esto es en resumen más o menos lo que sucede. Esto es nuestro objeto. Continuando con el tema. Después de haber revisado el microscopio óptico, ahora nos introducimos en otros microscopios. La limitante del microscopio óptico es la longitud de onda de la luz visible que percibe el ojo humano. Entonces, estructuras más pequeñas que la longitud de onda de la luz violeta no se pueden ver. Y hay un mundo, una infinidad de estructuras muchísimo más pequeñas. Para eso y para otros fines se han desarrollado diferentes tipos de microscopios. El microscopio de campo oscuro es completamente similar al microscopio óptico común. Hasta este se puede transformar en microscopio de campo oscuro. Tiene un condensador que tiene una placa oscura que evita que los rayos luminosos asciendan y pasen directamente al objetivo ocular. De tal manera que solamente los rayos oblicuos, periféricos, tangenciales atraviesan la muestra de una manera oblicua o tangencial, que al chocar con estructuras que hay en la muestra, sufren el efecto Tyndall, haciendo el campo que estaba oscuro, el campo se torna brillante. Tiene gran utilidad en bacteriología, especialmente en el diagnóstico precoz de esta bacteria, que es el treponema causante de la sífilis. El estereomicroscopio, microscopio de disección, es microscopio quirúrgico. Es como si colocáramos dos microscopios con un ligero ángulo, creando una imagen de aspecto tridimensional. Los dos ojos en el humano también se hallan separados y por eso es que podemos apreciar de una manera tridimensional. El problema del microscopio es que el cuarto caso invierte la imagen. Entonces, cuando uno el objeto mueve a la derecha, la imagen se mueve a la izquierda. Es un poco complicado. Entonces, este microscopio posee aquí unos prismas, los prismas de Porro, que reinvierten la imagen, de tal manera que cuando uno mueve el objeto a la derecha, la imagen también se mueve a la derecha. Se usa mucho en la disección, en los cortes, separación de diferentes estructuras. Tiene mucha utilidad en biología. E indudablemente de este mismo microscopio se ha desarrollado el microscopio quirúrgico, que nos sirve para microcirugía. Cirugías pequeñísimas donde se tienen que realizar suturas o cortes de milímetros. Entonces es un instrumento muy útil, especialmente en neurocirugía, traumatología. En cada campo
de la cirugía está obteniendo cada vez mayor desarrollo. El microscopio de contraste de fase es un microscopio en el cual hay un diafragma especial llamado diafragma anular que permite que, por un lado, los rayos luminosos pasan normalmente, y tiene una sustancia especial que cuando los rayos luminosos atraviesan esta parte, estos sufren de un retardo, se hacen un poco más lentos. Al chocar con la muestra, los rayos luminosos sufren mayor retardo, y en el tubo del microscopio hay una placa que aún aumenta este retardo, de tal manera que al ojo del observador hay rayos luminosos que no han sufrido ningún retardo y hay rayos luminosos que han sufrido mayor retardo, de tal manera que se crean imágenes brillantes, imágenes oscuras y en diferentes tonos de gris. La gran aplicación del microscopio de contraste de fase es que las estructuras que se pueden ver están vivas. En los otros microscopios se tiene que hacer tinción, inclusión, y ya va a ser tema del siguiente, es el siguiente tema de la materia, la técnica histológica. Entonces las células mueren, los tejidos mueren al ser sometidos a estos procedimientos. En cambio, en el microscopio de contraste de fase no se requiere teñir, se crean contrastes de la propia célula. Aquí está el microscopio de contraste de fase y vean cómo se ve en grises, en tonos de gris, de negro o de blanco. Aquí, por ejemplo, se está viendo las células que se están dividiendo. Aquí están los cromosomas, la placa ecuatorial, y aquí ya están separándose los cromosomas, cada uno a su diferente polo. Todas esas filmaciones que se ven en blanco y negro, a veces se coloca un color, pero es nada más que por un filtro, en las que las células se mueven, fagocitan, etc., está dada por el microscopio de contraste de fase. Hay dos variedades más. El microscopio de contraste de fase, creo que es premio Nobel el que ha desarrollado, y hay dos más, el de microscopio de interferencia y el de interferencia diferencial, que dan el volumen de las muestras. Esto se hace muy bien para cultivos celulares, para ver si hay muchas células, pocas células. Se ve para técnicas de fertilización in vitro. Tiene muy buena aplicación en el campo médico. Miren cómo aquí con el microscopio de contraste de fase solamente se ven tonos de grises y de negro. Aquí se ha introducido una micropipeta para extraer probablemente el material genético de la célula y hacer manipulación de esta. Esto solo se logra con el microscopio de contraste de fase porque las células están vivas. El microscopio de inmunofluorescencia, por eso su nombre, inmuno porque detecta las reacciones inmunológicas, y fluorescencia porque se basa en el fenómeno de la fluorescencia, que es cuando una cierta sustancia especial es bombardeada o es iluminada con rayos violeta o de longitudes de onda muy bajos. Este genera un rayo de luz luminosa visible. Algo parecido como se ve en las discotecas con las lámparas negras y los pósters. Este microscopio entonces tiene una fuente de luz que produce rayos violeta, ultravioleta, que son dañinos, queman la retina para la vista. Por eso requiere de muchos filtros. El rayo luminoso violeta o ultravioleta llega al tubo y es desviado por lentes, por prismas que dirigen hacia la muestra. Es decir, la luz baja por el objetivo, choca con la muestra, y si hay reacción antígeno-anticuerpos, reacción inmunológica, esta se hace brillante, y la luz brillante verde, violeta, verde, azul, amarillenta, verde, amarillenta, asciende, es captada por el objetivo y asciende hacia el ocular. Bien, aquí está el principio de la inmunofluorescencia. Toda sustancia extraña al organismo que produce reacción inmune se denomina antígeno. Aquí entró el virus. Nuestro organismo produce
anticuerpos para destruir o neutralizar este elemento extraño. ¿Cómo se puede hacer visible esta reacción? Es difícil, pero en laboratorio al anticuerpo se le pega una sustancia, un fluorocromo, que cuando recibe la luz violeta o ultravioleta puede generar longitudes de onda visibles, luz amarillenta, verdosa o a veces rojiza, según el tipo de fluorocromo. Entonces, si no hay la unión de antígeno-anticuerpo, con los lavados en el procedimiento esto se elimina, y cuando se ilumina con la luz ultravioleta no se ve nada. Entonces es para verificar la reacción inmunológica. Vean acá cómo aquí el fluorocromo y el antígeno-anticuerpo ha reaccionado con esta estructura. Aparentemente es la membrana basal de vasos sanguíneos. Esta es la piel, pero eso a su debido momento ya van a saber. Entonces, y se ha hecho brillante positiva. Brillante positivo. En cambio todo esto es negativo. No tiene este color, este brillo que ha generado la reacción inmunológica y con el uso de luz ultravioleta generando el fenómeno de la fluorescencia. Es muy útil este microscopio. El microscopio de barrido confocal está generado, este es importante, es un desarrollo casi nuevo. Se produce un rayo láser que baja por el tubo, algo similar al microscopio de inmunofluorescencia. Esa se llama en la inmunofluorescencia epiiluminación. En nuestro microscopio óptico común es iluminación por transparencia. En este caso, rayo láser, que son ondas absolutamente ordenadas, llegan a la muestra y generan un barrido, así como estoy haciendo con el cursor, en el eje X y en el eje Y. Barre. 1. Segunda condición, al ser el rayo láser muy puntual, produce planos muy específicos, es decir, puede hacer un nivel un poco más profundo, otra rebanada más interna, algo así como hace la tomografía, las radiografías por tomografía axial, ¿no? De tal manera que después es captada la imagen y por procedimientos de computación, como son varios planos los que se ha obtenido imagen, se los puede ir integrando y se puede obtener un total. Se puede girar, abrir, rotar, es decir, hacer maravillas para ver las estructuras, los tejidos, las células. Ese es el microscopio de barrido confocal. Usa luz ultravioleta, muy empleado para la investigación. Noll y Ruska, dos científicos alemanes, premios Nobel, desarrollaron el microscopio electrónico. Se basaron en que los electrones tienen una longitud de onda millones de veces más pequeña que la luz. Al principio, cuando desarrollaron su microscopio por los años 40 o algo 50, no tenía más que 400 aumentos, es decir, como un microscopio simple, de mala calidad todavía. Pero ya estaba hecho el principio. Los electrones, al tener carga eléctrica, se pueden separar o se pueden juntar, así como hace un lente a los rayos luminosos, los puede separar o los puede juntar. Entonces es una cámara al vacío de tubo de rayos catódicos que genera electrones. Los electrones no tienen fuerza, si chocan con las partículas del aire se desvían, entonces esto no tiene que tener nada de aire. La muestra está realizada con una técnica absolutamente especial, de tal manera que los electrones apenas pueden atravesar la muestra. Algunos atraviesan y la mayoría no, creando imágenes carentes de color, de blanco y gris. Como la longitud de onda es tan escasa, nosotros no podemos ver, de tal manera que se colocan placas fluorescentes, se sacan fotografías o se lleva a sistemas
electrónicos para computadora. En vez de tener, probablemente no se llaman lentes, porque lentes para la luz son bobinas electromagnéticas las que tiene, que juntan y separan los rayos, el haz de electrones. El microscopio electrónico tiene dos variedades: el microscopio original, el microscopio electrónico de transmisión, STEM, puede llegar a tener 2 millones de aumentos. Imagínense, solamente para tener una idea, si nuestra estructura tuviese 1 milímetro, que no la tiene, ¿sí? Mucho más chica, pero si tuviese 1 milímetro, la imagen lograda tendría 2 kilómetros de longitud. Como desde la facultad, supongo 2 kilómetros debe ser hasta la Plaza del Maestro en Villa Fátima, o tal vez hasta un poco más. Entonces, la amplificación o magnificación es impresionante de este instrumento. Ahí están las imágenes del microscopio electrónico de transmisión. Vean esta célula, cómo se nota el núcleo, la cromatina. Estas son mitocondrias, membrana celular, es decir, y no es toda la capacidad es muchísimo más, pero no siempre se requiere. Bien, microscopio electrónico de transmisión, figuras planas. Después se ha desarrollado el microscopio electrónico de barrido, o MEB, en el que el haz de electrones golpea en diferentes partes, va chocando, va barriendo, de tal manera que los electrones chocan con la muestra en diferentes ángulos y rebotan en diferentes ángulos. Se capta con detectores y por sistemas electrónicos computacionales se genera la imagen. El microscopio electrónico de barrido, scanning o MB, genera imágenes de aspecto tridimensional, aunque la amplificación no es tan grande como el microscopio electrónico de transmisión, pero son mucho más fáciles probablemente de entender o de comprender, porque estamos acostumbrados a ver de una manera tridimensional. Y el último desarrollo, el microscopio de fuerza atómica, el microscopio de efecto túnel también, desarrollado en Europa hace unos años. Puede llegar a ver moléculas hasta átomos. Ya se ha llegado a lo mínimo de la materia, a los elementos más pequeños de la materia. Tiene una platina, si vale el término, que genera movimientos hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, adelante, anteroposteriores y laterales. Es decir, mueve la preparación en las 3 dimensiones, pero hacen movimientos que son de micrómetros, menos que de micrómetros, nanómetros o picómetros, de tal manera que se coloca sobre la preparación una placa que lleva una punta de wolframio, que se cree la misma punta es una molécula nada más. Entonces la muestra va chocando con la punta y va a generar movimiento de acuerdo a su relieve, si está alto o bajo. Y como esto se mueve en todas direcciones, va haciendo un mapeo de toda la superficie. Además que el de fuerza atómica tiene 2 variedades. Hay una forma en la que capta los cambios eléctricos y magnéticos de la sustancia. Entonces analiza las propiedades de la materia. Tiene una capacidad impresionante, como digo, se llega a visualizar las moléculas, los átomos. Y como se puede conseguir, o se puede calcular, o se puede evidenciar las cargas eléctricas, el humano en su desarrollo, que es impresionante, cuando quiere hacer bien las cosas, logra cambiar la estructura química de la materia. Imagínense, aquí hay fuerzas eléctricas y se puede cambiar las moléculas, de tal manera que se puede cambiar ya la estructura molecular de las sustancias. Vean como aquí, ahí están moléculas de una sustancia X,
Y estos campos son los campos electromagnéticos que mantienen la coherencia de las moléculas unas con otras. Como en ciertas sustancias están ordenadas las diferentes moléculas, los diferentes componentes de la materia que actualmente ya puede ser hasta modificada por el microscopio de fuerza atómica.